Buenas tardes. Nosotros le vamos a dar el manejo inicial del politrauma, los contenidos, el objetivo, las presentaciones de casos clínicos, introducción, epidemiología del trauma en México, ATLS y revisión primaria y secundaria, y reanimación y control de daños. El objetivo es conocer el abordaje y el manejo inicial que se debe proporcionar al paciente politraumatizado en el servicio de urgencias. En este caso nos basamos en las guías del ATLS, ¿correcto? Dentro de lo que es la atención del paciente politraumatizado, tenemos que hay varias fases que se han establecido. Hay una fase prehospitalaria y hay una fase hospitalaria. En esto, la preparación se le llama preparación a la comunicación que va a haber entre lo que es el accidente o el lugar de donde sucedió el accidente al hospital. Ajá. Cuando acude el cuerpo de paramédicos al sitio del accidente, tienen que visualizar varias cosas, cómo sucedió el accidente, qué es lo que pasó, cuántas personas son, y en base al número de personas, a la magnitud del catástrofe, se hace una evaluación inicial y los pacientes politraumatizados son enviados a unidades correspondientes dependiendo la gravedad de sus heridas. A esto es evaluar rápidamente e implementar medidas para preservar la vida del paciente. Bueno, esto debe que ser un abordaje sistematizado, seguro y efectivo, ¿correcto? Allá. Muy bien. Dentro de lo que es el ATLS hay una variante que ha sacado, que es el ATLS OE, ajá, que es una ATLS en base a las zonas de combate o de desastre. ¿Sí? Aquí nos divide cómo es la diferencia entre una zona urbanizada y una zona de ataque o combate. Dentro de lo que es nivel de amenaza, pues en una zona urbanizada no hay, excepto si hay derrumbes o hubo un terremoto, pues tenemos que evaluar que no nos podemos meter de inicio, dado que puede haber inestabilidades de las estructuras. O en una zona de combate, pues que va a estar bajo fuego la zona donde hay que llevar el rescate. Entonces, todavía implica otras cuestiones cuando son esta zona de combate, ahorita se los voy a comentar. Bueno, los recursos, ¿no? Son aquí, entre comillas, ilimitados, dice, fácilmente disponibles. Y en la zona de combate, pues igual, limitados. El personal que atiende los suministros de los equipos y la disponibilidad de traslado, ¿no? También van a ser variados en ambas situaciones. Y esto comenta lo que es el ATLS que se dio a raíz de los ataques a Irak y Afganistán. En esta parte, que es una variante, bueno, lo quería comentar porque me pareció importante la distinción y cómo en este tipo de ataques o en este tipo de ATLS hacen hincapié al llegar al sitio de lesión o al sitio de ataque, es importante iniciar con la letra C, ¿no? Que es la circulación. Le agregan lo que es la X, ¿no? Que es hemorragia y uso de torniquete. Ajá. También hay una revisión cero, que es la situación táctica de cómo se va a llevar al lugar, el personal, la logística de abordaje al lugar, capacitación y alojamiento y seguridad del traslado, ¿no? Preparación antes de la llegada, esto es avisar al hospital con previa anticipación, capacidad de traslado, ¿no? Cuántos elementos o cuerpos o heridos puede transportar la unidad eh, de ambulancia o helicóptero, número de víctimas, capacidad de cuidados, capacidad de unidades de cuidados críticos, ¿no? Y bueno, la capacidad de reanimación quirúrgica. Dentro de lo que es esto, hay una revisión primaria, ¿no?
que es vía aérea, respiración, circulación, déficit y exposición. Y bueno, dentro de esto hay una revisión secundaria que es identificar todas las lesiones, exámenes desde la cabeza hasta los anexos o pies, y revisión terciaria, que es volver a revisar todo otra vez, para evitar que se nos haya escapado algún sitio de hemorragia. ¿Mm? Es bueno, nada más sea la diferencia que se me hizo interesante comentárselos. Dentro de lo que es la preparación, pues tenemos al crew. ¿Cuántas veces no ha llegado la ambulancia y le decimos, está regulado, esto no está regulado? ¿No? Váyase a una zona de trauma. En este caso, pues está el Hospital Joco, ¿no? El Hospital Rubén Leñero. Y esta comunicación se debe hacer del sitio del accidente a través del 911 a los centros que tienen comunicación con ellos. Aquí les puse un esquema de decisiones del triage en el lugar del accidente. En esta nos habla de que consta de 4 etapas, en las cuales, dependiendo de lo que es la puntuación de la escala de Glasgow, la presión sistólica, la frecuencia respiratoria, vamos a evaluar si puede esperar o tiene que ser trasladado de inmediato a un centro de trauma, ¿correcto? Si está con datos de choque, pues hay que trasladarlo de inmediato a un centro de trauma. También dependiendo si tuvo lesiones por aplastamiento o que involucre estructuras vitales, ¿no? Si es que no hay datos de choque, evaluar la anatomía de la lesión y nos ponen varios parámetros como inestabilidad del tórax, ¿no? Lo que son 2 o más fracturas de huesos largos, extremidades aplastadas o amputadas, y fracturas pélvicas, fracturas de cráneo, tabique eh, o cráneo o abiertas, y parálisis. Dentro de estos, nos han llegado así al área de urgencias y sabemos que son lesiones que tenemos que evaluar. Sí, sí, igual, centro de trauma y, por ejemplo, aquí vemos que eh, no tenemos disponibilidad para cirugía de columna, ¿no? O cirugía de cadera. Se refieren a lo que es el hospital de rehabilitación, ¿no? Bueno, en la etapa 2, si es que no cuenta con nada de estas lesiones o está estable, viene otra evaluación que es la magnitud del impacto, ¿no? Cómo lo catalogamos, y aquí nos pone, por ejemplo, un adulto si es aventado o cae de más de 6 metros, eh, niños que caen de más de 3 metros, ¿no? De altura, colisión vehicular de alto riesgo o alto impacto. Esto es que se introduzca lo que es, bueno, ya nos comentaba Andy la vez pasada, ¿no? También lo puso en sus diapositivas, donde si la lesión, digo, el tablero está por adentro de más de 30 centímetros en el lugar del acompañante, pues quiere decir que fue de alto impacto. Eh, la eyección de los pasajeros, ¿no? Muerte de algún pasajero, eh, datos telemétricos del vehículo, que si, por ejemplo, alguna de las partes se hundió más de 40 centímetros, me pone, sugería, también es un dato de alto impacto, ¿no? Y bueno, dentro de la etapa 4 igual, sí, se va, bueno, aquí sí es que cumple con todos estos, se va a trasladar a un centro de trauma, ¿sale? Y ahí, si es que no, se puede transportar de acuerdo con el protocolo a una unidad médica que no cuente con esta atención especializada.
Bueno, dentro de lo que es la fase hospitalaria es todo lo que hace el CRUM antes de que lleguen los accidentados. Hay que controlar vía aérea, control de sangrado externo, shock, inmovilización del paciente y el transporte adecuado a un lugar adecuado, de preferencia al centro de trauma especializado más cercano. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí a Joco, tenemos el más cercano de trauma, que sería ese. Toda la valoración prehospitalaria se prepara el hospital para atender a varias personas. En este caso, por ejemplo, aquí creo que una vez tocó, donde tuvimos que sacar eh, todo lo que es el triage de enfermería, porque se quemó el área de endoscopía a medianoche y bajaron a todo el personal de endoscopía y lo metieron le tocó, y lo metieron ahí a observación. Bueno, dentro de la fase hospitalaria tenemos la preparación, que es lo que le comentaba, para recibir a los accidentados, el triage, la revisión primaria, el ABC de la reanimación de pacientes, bueno, no sé muy bien, anexos y revisión primaria de la reanimación. Consiste en la necesidad también de traslado del paciente a otras unidades y la revisión secundaria, evaluación de la cabeza hasta los pies e historia del paciente, así como también la reanimación y monitoreo de la revaloración continua y tratamiento definitivo. Tenemos las escalas de calidad, que en el triage, por ejemplo, tenemos que los pacientes que no son vistos o que no llegan a la consulta, se desesperan y se van, debe que ser menor al 2% de todos nuestros usuarios del hospital. También tenemos que desde la llegada de urgencias hasta que se inicia la clasificación, debe que pasar 10 minutos. Y tenemos el tiempo que dura la clasificación, que es en un lapso de 5 minutos, lo que debe que estar sentado ahí en los escritorios bueno, los consultorios del triage. El tiempo que dura la clasificación, que debe que se hace menor de 5 minutos como recomendación. ¿Sale? Cumplimos los dos tiempos. Sí, aquí. Cuando dan consulta en triage ahí logrando, interrogando todo. Entonces, Okay. ya lo sé, 5 minutos con reloj en mano. Dentro de lo que es el triage, hay varios niveles en los cuales se debe que determinar la atención del paciente en muy poco tiempo. Por ejemplo, los que acuden como nivel 1, prioridad 1, que lo explica aquí en este también bien padre, de que están exentos de triaje informático, ¿no? O sea, informático, todo pasa directo. No se investiga nada, no se interroga nada, pasa directo. Sí, Porque después te andan preguntando adentro aunque después qué no sea le pregunté. sí, exacto. El nivel 2, código naranja. Esta situación son muy urgentes o de riesgo vital y hay inestabilidad, dolor intenso y la demora no debe que sobrepasar los 15 minutos. Del código amarillo, que es un código de urgencia, son procesos agudos o no críticos, hay estabilidad hemodinámica y potencialmente riesgo vital o de complicarse. Esta demora no puede ser más de 60 minutos, el tiempo de la atención. El nivel 4, código verde, es semiurgente, que aquí lo pone como una urgencia menor o potencialmente sin riesgo de la vida. Este, la demora de una de estas urgencias pues es de 2 horas. Y en su mayoría pues es en un centro de salud. Y el nivel 4, que es un código azul, es de no urgencia. Hay poca complejidad y la demora puede ser hasta de 4 horas. ¿Vale? Aquí debemos de ver hasta el nivel 3. A nivel 3, que es un código negro, donde ya es oficialmente muerto. No, nivel 3 es amarillo. Nivel 3. Yo creí que te referías que faltaba uno. Es que me quedé con eso de que no venía, pero sí. Ok, ¿estás de acuerdo?
No, hay otro que no vino aquí, que es el código negro, ¿no? Donde ya es clínicamente fallecido, no se hace nada, ¿no? O sea, sí lo podemos ver, o sea, lo vemos frecuentemente, ¿no? O sea, cuando los pacientes llegan desfechos, o sea, pues podemos, o sea, le asigna un código negro, y el código negro pues nace en los lugares pues, de desastres, ¿no? Donde tú encuentras un paciente, no le encuentras datos de vida, o no le encuentras posibilidades de ser atendido o recuperado, entonces pues lo etiquetas como negro, ¿no? Entonces ya no lo atiendes, o sea, te vas para ahorrar recursos. ¿Ok? Y, y bueno, dentro de lo que es esto, se debe que clasificar los accidentes como accidentes, otra clasificación es con múltiples víctimas, se excede la capacidad de atención en el hospital, es en la que estamos continuamente. Entonces, y eventos con saldo masivo de víctimas, ¿no? Yo creo que por lo que pasó con el COVID, es un evento en un inicio con saldo masivo, ¿no? Pues, se tuvieron que implementar afuera de los hospitales lonas y unidades de atención, pues de urgencia, de emergencia. Sí, en eventos así como afuera, por ejemplo, se cae la línea 12 del metro y pues van los paramédicos a atender. Ahí el prehospital es el que hace el triage, entonces ahí utilizan etiquetas de colores así. No sé si aquí en México lo hagan, pero sí les ponen sus etiquetas a los pacientes así de este es rojo, este es amarillo, ajá, y este es negro, ¿no? Entonces ahí los vas etiquetando por conforme los vas valorando y ya se va priorizando el traslado o la atención, si es que lo requiere ahí mismo. Entonces, Bueno, pues vamos a comenzar con la parte que involucra la atención, la revisión primaria, perdón. Y pues de aquí surge desde 1960 un término muy importante que es la hora dorada. ¿Alguien sabe a qué se refiere esto? ¿Lo han escuchado alguna vez? Los primeros 60 minutos que tenemos para estabilizar al paciente, porque si no ya después se pone. Sí, y sobre todo porque disminuye, se ha visto que más que tomar en cuenta los 60 minutos como tal, es que mientras más rápido proporcionemos atención médica al paciente y lo estabilicemos, mejoramos las posibilidades de sobrevida y el pronóstico en este tipo de pacientes. Pero en México está muy cañón porque se supone que se toma desde que se accidenta. Exacto. Los tiempos están bien cañón. No se tiene que dar en México, está horrible. Exactamente, pero pues bueno, eso es como que en el mundo ideal, ¿no? De lo que se trata y pues bueno, que tomemos en cuenta ese término, el tiempo es vida y necesitamos agilizar la atención prioritaria. Entonces, aquí tenemos pues una grafiquita donde ¿cómo se llama? Quise englobar lo que maneja la OMS y la CDC en relación a la incidencia de mortalidad global por trauma. Como pueden ver ustedes de color amarillo, la principal causa de mortalidad está basada en los accidentes de tránsito. Aquí en México, pues es muy común, creo que ninguno se ha salvado de algún accidente automovilístico, la verdad es que es algo muy frecuente. Vemos continuamente accidentes en moto, en automóvil, bicicletas, de todo tipo, ¿no? Y sobre todo que es la primera causa de mortalidad en jóvenes en edad productiva. Otras causas involucran el 21%. Aquí mencionan, por ejemplo, la asfixia, lesiones por mordedura de animales venenosos, ¿cómo se llama? Desastres naturales, etcétera. Pero vean cómo un porcentaje importante a nivel mundial representa el suicidio, el 15%. Aquí creo que todos los que estamos en triage y en la consulta diario, bueno, cada que tenemos guardia, siempre tenemos un intento de autólisis, por lo menos uno, si no es que más. Y ahorita, posterior al COVID, la verdad es que la incidencia de este tipo de padecimientos ha incrementado de forma importante. Posterior a ello, vemos los homicidios, las lesiones por ahogamiento, incendios, caídas, envenenamiento y como última opción, sobre todo hablando en específico de México, la verdad es que las guerras aquí, pues hasta ahorita no las hemos vivido ni queremos, ¿no? Pero bueno. Entonces, hablando específicamente en México, el trauma representa la cuarta causa de muerte en la población general
Lo que les mencionaba hace ratito es la primera causa de muerte en personas de edad productiva, sobre todo por hemorragia traumática y lesiones cerebrales. Vamos a ver que no discrimina en edad, género, situación social. Le pasa a los actores, ¿no? Lo que vimos recientemente la semana pasada, a todos nos puede pasar una caída, un atropellamiento, un accidente automovilístico, lo que sea, y todo eso tenemos que estar preparados para dar un abordaje inicial. Entonces, con respecto a la reanimación, a la revisión primaria con reanimación simultánea, vamos a tomar en cuenta, y de acuerdo a lo que ya mencionó Pablo, que siempre debemos de atender a la prioridad. En nuestro triage es muy complicado, bueno, yo la verdad no estoy de acuerdo en que se den fichas, no atendemos a la ficha. No importa que llegue el paciente primero que otro, debemos de atender primero al paciente más grave, atender la verdadera urgencia y posteriormente pues ya atender a lo demás, ¿no? O sea, podemos no olvidar esa parte, pero siempre recordar que debemos de atender a la prioridad. Y entonces, en base a eso, vamos a determinar qué tipo de lesión tiene, vamos a tomarle signos vitales en base a la información que nos proporcione el paramédico, al personal o al mismo paciente en caso de que esté en condiciones de hacerlo, vamos a determinar qué tan grave es la lesión que tiene. Iniciamos esta revisión primaria con el ABCDE, aunque recientemente, y creo que es algo que ya está muy en boga, tenemos previo a esto el control de hemorragias que establece el protocolo PHTLS, donde se hace mayor énfasis al control del sangrado de la hemorragia en un paciente politraumatizado como principal causa de muerte. Posteriormente, bueno, pues ya iniciamos, como lo dice la TLS, con el ABCDE. ¿Alguien recuerda a qué se refiere la A? Bueno, entonces, antes de esto, me adelanto a esta diapositiva. Mencionan que con el simple hecho de que al momento en el que veamos nosotros a uno de nuestros pacientes que llega en situación precaria, que viene trasladado en ambulancia o que de repente nos lo encontremos posterior a un trauma, al momento en el que nosotros le preguntamos simplemente cómo se llama o qué fue lo que le pasó y si el paciente contesta, ahí estamos evaluando A, B, C, D, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente tiene un adecuado estado de... Puede articular palabras, esto quiere decir que la vía aérea no está obstruida, puede contestarnos de forma adecuada, a lo mejor si nos dice su nombre, bueno, el estado neurológico nos habla de que no hay una alteración a nivel de la hipoperfusión cerebral, y pues por lo menos en esa parte, pues podemos continuar la exploración y esas 4 letras están ahí presentes. Entonces, algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que las amenazas para la vida son identificadas en base a la prioridad y en base a los efectos que pudieran condicionar las lesiones que sufre el paciente en relación a la alteración de su fisiología. Entonces, ya lo dijeron, lo primero es la vía aérea y control de la columna cervical, ¿no? Aquí de lo que se trata, y en primera instancia lo que vamos a hacer es despejar la vía aérea. Tenemos que aspirar secreciones. Si el paciente viene sangrando, pues hay que aspirar eso, hay que administrar oxígeno, muy importante en todo paciente politraumatizado, hay que vigilar eso, la oxigenación, y abrir y asegurar la vía aérea en caso necesario, más, control de la columna cervical, evitando el movimiento excesivo para evitar mayores lesiones, sobre todo si hubo un trauma a nivel cervical o a nivel medular. Entonces también lo que debemos de hacer es buscar cuerpos extraños, a lo mejor identificar alguna fractura facial, mandibular, a nivel de la tráquea o a nivel laringio, y también descartar en dado caso el que el paciente presente o no alguna obstrucción. Y recordar que si nosotros identificamos que el paciente tiene una clara obstrucción de la vía aérea y su Glasgow está en 8 puntos, aquí hay que intubar. ¿Vale? No nos vamos a esperar. ¿Recuerdan a qué se debe la letra B? ¿A qué se refiere, perdón? ¿Mande? Exactamente, entonces aquí en cuanto al control de la respiración y ventilación, lo que vamos a hacer es exponer el cuello y el tórax. Lo que aquí una de las patologías más importantes que debemos de descartar a nivel del trauma torácico, pues es la presencia de un hemotórax. También pues un hemotórax o a lo mejor alguna lesión a nivel traqueal, etcétera, ¿no? Aquí, ¿qué más se me está pasando? No creo que no. Con respecto... Bueno, nada más. Con respecto a la B, bueno, empezando por la A, o sea, como bien mencionaron, la obstrucción de la vía aérea
es bien importante identificarla, pero también, o sea, un compromiso importante de la A y severo, pues es la apnea, ¿no? Entonces, identificar la apnea o la obstrucción es la prioridad aquí, ¿no? O sea, si el paciente tiene respiración agónica o no respira, entonces, ¿cuál sería la primera maniobra que tendríamos que hacer? Apertura de la vía aérea. Ok. Después de eso, ¿cómo lo mantenemos? No respira. Voy a enseñar con algunos otros métodos. ¿Como cuáles? O sea, tiene pulso, pero no respira. Tiene pulso, pero no respira, está en apnea. Pues después de respiración. Ya presiones. Bueno, Respiraciones de salvamento, es decir, le vas a dar ventilación. Positiva. pero con algunos dispositivos. Sí, exactamente. Tu uso de dispositivos, ¿no? La boca a boca ya no se usa, pero ahorita ya no está indicado, o sea, ya Qué rico, no va a llegar, no va a llegar. Entonces ahí ya existen dispositivos de barrera con una boquilla y un papel plástico que colocas al paciente para dar ventilación boca a boca si es que es necesario. Pero si estás en un medio hospitalario, pues ¿qué tienes a la mano para dar ventilación? Bolsa, válvula, mascarilla. Exactamente, entonces tienes tu bolsa, válvula, mascarilla, ¿no? Entonces posicionas, abres, y una vez y ya le empiezas a dar ventilación, con la ventilación, bolsa, válvula, mascarilla, ¿no? Pero antes, precisamente, pues valora si no está obstruido o nada. Esto en el paciente con apnea, pero si no tiene apnea, es decir, tiene esfuerzo respiratorio, pero está ocluida, entonces la aspiración es lo que sigue, ¿no? O sea, aspirar o verificar que no tenga objetos ahí. Y muchas veces confundimos la A con la B, ¿no? De hecho, en la clase pasada, varias veces que les pregunté, a ver, sigue a qué, pues la saturación, no, la saturación no. ¿Tiene cianosis? No, la cianosis no. Eso no es en A, eso es en B, ¿vale? En B ya vamos a valorar el intercambio gaseoso. Entonces, que el aire llegue a los pulmones es la prioridad, ¿no? Y si llega, que se intercambie y que haga que oxigene la sangre, ¿no? Si no lo oxigena, ¿cómo lo vamos a determinar? Pues por la oximetría, ¿no? Entonces, oximetría disminuida, ¿no? ¿Cómo lo vamos a determinar? Por la frecuencia respiratoria, ¿no? Frecuencia respiratoria alterada, elevada o muy disminuida, ¿no? Y si todos estos parámetros están bien, pues entonces, ¿qué otro parámetro podemos utilizar? La cianosis, por ejemplo, ¿no? La coloración de los tegumentos. ¿Está cianótico o no está cianótico? Entonces, esa sería como la valoración de B, ¿no? En la valoración de B, como bien mencionó Leti, tenemos que exponer el cuello y el tórax, ¿no? Para ver los movimientos ventilatorios, la calidad de esto, la simetría, y si tenemos a la mano el estetoscopio, a auscultarlo, ¿sale? Entonces, en ese momento agarras los estetos y le auscultas 4 puntos, 4 anteriores y 4 posteriores, ¿no? Entonces, de esa manera no te detienes a hacer una auscultación detenida, únicamente una auscultación general para verificar la ventilación, ¿no? Que sí esté llevando adecuadamente. Si se identificas algo, pues lo tratas, ¿no? Que es lo que ahorita creo que podemos saber. Exactamente. Entonces, en el caso de la letra C, que hace referencia al control de la circulación, vamos a ver que hay 3 parámetros muy importantes que tenemos siempre que tomar en cuenta, que es el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y la tasa de sangrado. Como ya les mencioné hace ratito, una de las causas muy importantes que debemos de tratar es el choque hipovolémico hemorrágico en el paciente traumatológico y sobre todo saber que la hemorragia es una de las causas prevenibles de muerte en el paciente que sufrió un trauma. Entonces, aquí en la letra C, lo que vamos a evaluar es el nivel estado de conciencia. Esto es a través de la escala de Coma de Glasgow. Pero bueno, perdón, aquí me fui, perdón, no. Por ejemplo, si la perfusión está alterada, obviamente el estado de conciencia se va a ver alterado. Vamos a evaluar también la perfusión cutánea. Esto es a nivel del llenado capilar. Como ustedes pueden ver en la imagen que está del lado izquierdo, no es lo mismo pues una mano que está, bueno, en este caso esta mano que está toda pálida, que seguramente tiene el llenado capilar súper retardado, a diferencia de la otra que tiene una coloración rosada, que el llenado capilar tal vez sea normal, bueno, pensando en que es un paciente sano. No es lo mismo lo que estamos viendo, sobre todo en un paciente grave, ¿no? Hay 2 tipos de hemorragia, la hemorragia interna y la hemorragia externa. Aquí en el caso de la valoración primaria, lo que vamos a ver nosotros es una hemorragia externa.
La interna, pues requerimos de diversos dispositivos y la reevaluación del paciente para sospecharla. Pero bueno, de forma inicial, lo que vamos a hacer es compresión de la lesión. Esto obviamente hay que ponernos guantes, hay que tener gasas, etcétera. Y solamente ejerciendo compresión vamos a tratar de generar hemostasia. Ahora, está muy debatido el uso de los torniquetes. No sé qué han oído ustedes. ¿Qué les parece? Ya se indica para hemorragia no controlada. Hemorragia sanguinante, ¿no? Sí, pero ya son como 4 o 5 años que tampoco ya tuvimos. Que se había desconectado mucho y después con la nueva autorización y Pero, en el caso de hemorragias exsanguinantes, la X en el protocolo PHTLS es para hemorragias exsanguinantes, ¿sabes? No para todas las hemorragias. Es decir, tienes un paciente con un escalpe y está sangrando, pues no lo vas a continuar primero el escalpe, o sea, pero empiezas por A, B, C, ¿no? O sea, pero si tienes un paciente con que se amputó el brazo y está Exacto. sangrando, pues entonces ahí sí es donde entra el uso de estos dispositivos, ¿no? Para preservar la vida. Ahí en ese caso sí está indicado. Ujú. Ajá, y sobre todo porque quien coloca un torniquete a veces no lo hace con la técnica adecuada, entonces puede generar más lesión que daño. Hay algunos dispositivos que en situaciones precarias, en situaciones difíciles, por ejemplo la guerra, perdón, ahí se llega a utilizar. Aquí nosotros, la verdad es que yo nunca he visto que alguien coloque uno de esos dispositivos, pero sí me ha tocado ver pacientes que llegan con sus propios torniquetes, con unas lesiones a lo mejor mínimas, pero creyendo que pues ante la presencia de sangrado deben de colocarlo. Y la verdad es que hay mucha desinformación al respecto. En esta diapositiva les quise ejemplificar, bueno, que tomaran en cuenta que de acuerdo a la lesión que tengamos o al tipo de fractura que tengamos, pues puede condicionar esto un choque hipovolémico hemorrágico. Lo vemos, por ejemplo, el hueso que más sangra, y lo sabemos, es la pelvis, ¿no? Hablamos de más o menos 1000 mililitros o más. Posteriormente sigue el fémur, luego sigue tibia y peroné, húmero, radiocúbito, etcétera, ¿no? Los mayores sitios de hemorragia que vamos a encontrar están a nivel de tórax, abdomen, a nivel de retroperitoneo, pelvis y huesos largos. Y es muy importante mencionar que el manejo aquí, en este caso, pues hay que hacer un adecuado control de hemorragia y adecuada reposición de volumen intracelular. Lo primero que vamos a hacer es canalizar una doble vía. En este caso se trata de colocar ¿cómo se llama? Sí, o sea, una vía que sea de un gran calibre para la administración de líquidos, ya sea de sangre. Ajá. Bueno, de gran calibre. Que pasen bien los fluidos, ¿no? Ok. Ajá. O Cuando se indica, en caso de, por ejemplo, el paciente de todo, no se encuentra guiante, ¿no? Se indica una vía óptica, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el politrauma está fracturado? Si tienes evidencia de fracturas en los sitios de punción del catéter, no lo pones. A eso no, pues si tienes fractura de la tibia, pues no lo vas a poner ahí, ¿no? O sea, lo vas a rotar. Ajá. Y en dado caso, se recomienda también Incluso en esternón se puede poner. O sea, eso sí es cierto. O sea, te puedes reducir a otros huesos. No tanto depender. La tibia es el más usado porque es el más accesible. Pero si tienes evidencia de fracturas en esos huesos o lesiones por aplastamiento en las extremidades, pues no los usas, ¿no? Utilizas otros huesos como el húmero o el esternón en este caso, ¿no? Que sí te proveen de una buena vascularidad y pues le puedes aplicar los medicamentos de manera adecuada por ahí. Sí, y pues las vías intraóseas son vías temporales, ¿eh? Sí. Son vías de emergencia, solamente en lo que se corrige el choque y de ahí pues ya pasas a una vía periférica. exactamente, bueno, lo que mencionaba, en caso de que no podamos encontrar una vía, existe el acceso intraóseo, existe la colocación de un catéter venoso central, etcétera, ¿no? Lo siguiente es obtener muestras sanguíneas. Aquí es muy importante, sobre todo en el caso de las mujeres en edad fértil, el poder tomar una prueba de embarazo.
tomar estudios de laboratorio como es una biometría hemática, una gasometría para conocer el nivel de lactato y establecer, de una vez tomar el tubo para tipar y cruzar al paciente en el caso de que vaya a requerir hemotransfusión. ¿Iba a mencionar algo? No, ¿verdad? ¿No? Y pues ya iniciamos la reanimación con cristaloides en el caso de que el paciente pues lo requiera. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque al igual como lo vimos en el artículo pasado, ¿recuerdas, Dafne, de qué fue el artículo con el que, de la clase pasada con el doctor Goico? ¿Entraste a esa clase? De la reanimación, ¿no? Del paciente que tiene pancreatitis. Exactamente, de lo que se habló en esa clase fue de que no podemos meter una cantidad importante de líquido solamente porque, pues, así lo decían las guías previas, ¿no? Podemos generar más daño que beneficio al paciente, entonces, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si nosotros realizamos una reanimación agresiva, incrementamos la morbi-mortalidad del paciente traumatizado, incrementa la coagulopatía por dilución, que esto es totalmente iatrogénico, eso lo hacemos nosotros, y pues el paciente pues fallece, ¿no? Mencionan que una de las posibilidades terapéuticas también que ayuda a la detención de la hemorragia es la administración del ácido tranexámico, durante las primeras 3 horas posteriores al evento traumático. Y la siguiente consiste en la letra D, que es la evaluación de un probable déficit neurológico. Aquí evaluamos el nivel de estado de conciencia a través de la escala de coma de Glasgow. Evaluamos la reactividad pupilar a través del reflejo fotomotor, incluso consensual. Buscamos signos de lateralización motora y si es que hay alguna probable lesión medular. Es importante tomar en cuenta que el paciente traumatizado pues puede estar en estado de ebriedad, hay algunos que llegan a hacer hipoglicemia o a veces llegan a estar bajo el influjo de alguna sustancia o de alguna droga. Aquí se altera el nivel de estado de conciencia y ya es decisión de cada uno de los médicos o del personal que esté atendiendo al paciente. Si él detecta o considera que el paciente requiere manejo avanzado de la vía aérea sospechando que presenta algún tipo de lesión a nivel del sistema nervioso central, pues es válido que se intube. Aquí la decisión es personal, pero pues obviamente hay que tomar en cuenta todos estos factores, ¿no? El alcohólico se cae, puede sufrir un traumatismo craneoencefálico y tener deterioro aunado a que viene bajo el influjo del alcohol, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Y finalmente, con respecto a la letra E, que involucra la exposición del paciente para continuar su mejor exploración, aquí lo que vamos a hacer es desvestirlo, cortar la ropa que traiga, pero posterior a ello y posterior a la revisión que realicemos, vamos a cubrirlo con mantas calientes para tratar de evitar la hipotermia en este paciente politraumatizado. De lo que se trata también es de que si vamos a iniciar la reanimación con soluciones parenterales, estas soluciones sean precalentadas. Hay dispositivos para poder realizar esto, pero si no los tenemos, pues la última opción pues es el microondas. Y pues tener en cuenta que la hipotermia es una causa de mortalidad en este tipo de pacientes. De acuerdo a la bibliografía que nos compartió el doctor Ortiz, hay una clasificación de hipotermia. Se divide en leve cuando la temperatura está entre 34 y 36 grados centígrados, moderada entre 32 y 33.9 grados centígrados, y la grave que es menor a 32 grados centígrados. Hay que saber que forma parte de la triada letal en el paciente del politrauma, ya que inhibe la agregación plaquetaria y disminuye la actividad de los factores de coagulación. Se ha visto que hasta en un 10% por cada grado de temperatura que disminuye en el paciente. Por eso tenemos que tener muy en cuenta esto. Ahora, en cuanto a los anexos a la revisión, a la revisión primaria con reanimación, aquí habla la TLS que debemos de realizar un monitoreo electrocardiográfico, esto sobre todo porque el paciente puede cursar con arritmias, ya sea taquiarritmias o bradiarritmias. Hay que estar monitorizando la oximetría, la frecuencia respiratoria y tomar gasometrías arteriales, sobre todo dependiendo al tipo de paciente al que nos estemos enfrentando. Puede ser que esté intubado o que no lo esté, y estar vigilando porque se nos puede deteriorar con el paso de las horas. También aquí mencionan la colocación de sondas, sobre todo, bueno, ya sabemos la nasogástrica, orogástrica o incluso la urinaria. ¿En qué casos se contraindicaría una sonda nasogástrica?
Exacto, o sea, no podemos colocar ahí, en todo caso, preferiríamos para hacer descompresión gástrica, pues colocación de una sonda orogástrica, igual en caso de que se pueda, ¿no? ¿En qué casos no podríamos colocar una sonda urinaria? Trauma de la uretra, que de repente la exploración evidenciamos lesión a nivel del perineo o que haya sangre en el meato urinario, ahí sí no podríamos colocar una sonda urinaria, ¿vale? Hay otros métodos que podemos, con los cuales podemos auxiliarnos para poder determinar sangrado. Esto es a través del protocolo FAST, que últimamente pues está mucho más en boga y que ya todos deberíamos de estar familiarizados con esto. Hay que tomar en cuenta que hay que estar realizando evaluación continua y sobre todo verificar que nuestra reanimación sea adecuada en el paciente. Los exámenes radiológicos de los que podemos echar mano son las radiografías AP de tórax y AP de pelvis. Manejamos también, como ya les mencioné, el ultrasonido FAST, el protocolo IFAST, o algo que se utilizaba antes, pero que ahorita ya no, es el lavado peritoneal diagnóstico. Y lo que les mencionaba Pablo, siempre tomar en cuenta que si nosotros no contamos con la capacidad instalada para la atención integral del paciente, debemos de estabilizarlo y buscar referirlo a la unidad que sí cuente con el servicio adecuado, sobre todo en el caso de un paciente en estado neurocrítico, que va a requerir un manejo diferente, a lo mejor al que aquí, sobre todo en Ejea González, le podemos dar. Y también tomar en cuenta. Ajá. Antes de que avances ahí un poquito, no recuerdo unos puntos importantes. ¿Qué hacen cuando llega un paciente de trauma al servicio? ¿Qué es lo primero que les dice la enfermería que están, o qué es lo primero que ellos hacen? Quitar la ropa, exactamente. Y quitar la ropa es importante, pero no tanto, ¿no? Entonces, no vas a priorizar el quitar, el exponer al paciente sobre monitorizarlo o sobre hacerle algo, ¿no? Entonces, muchas veces nos peleamos o vemos que les dan prioridad a eso en lugar de poner una vía. Ahorita le estoy cortando, ¿no? Así de no. Luego le cortas, córtale si quieres aquí para buscarle la vena, pero no le cortes todo ahorita, o sea, Sí, ¿no? lo más importante es, primero, monitoriza, ponle el oxímetro, aunque sea, para ver, con el oxímetro puedo ver saturación y pulso, ¿no? O sea, con eso ya puedo ver frecuencia cardíaca, ¿no? Puedo evaluar la perfusión, si no me da curva de trazo, pues entonces está hipoperfundido, ¿no? Entonces, con esa simple acción, ¿no? Y además de todo, o sea, pues pone la vía, ¿no? O sea, pone el oxímetro, pone la vía y ya luego vamos a ver qué más le hacemos, ¿no? O sea, pero de exponerlo antes de todo lo demás, no. O sea, la exposición es importante, pero hasta pasos subsecuentes, ¿no? Lo primero es hacerle algo al paciente. Y pues aquí en cuanto a los estudios radiográficos en la evaluación primaria, ¿son prioritarios? No, o sea, la clínica tiene que ser, tiene que estar por arriba de los estudios paraclínicos en un inicio, ¿no? Porque de aquí que te traen aquí no tenemos equipo móvil para radios X, ¿no? O sea, no llegan hasta acá porque se daña el equipo, ¿no? Entonces, pues no tenemos radiografías de manera inmediata. No podemos esperar una radiografía para tomar una decisión, ¿no? ¿Qué tenemos aquí a la mano? Ultrasonido, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar algo de imagen para tomar decisiones, entonces, pues utilicen el ultrasonido de primera instancia, ¿no? Y para eso los protocolos, pues el que aquí se mencionan, ¿no? El IFAS, que es el más rápido y el más completo, ¿no? Por eso te lo ofrece la TLS como el abordaje del paciente con ultrasonido. Evalúas pulmón, evalúas ventana pericárdica y evalúas correderas y datos de hemorragia, ¿no? O sea, intraabdominales. Y de esa manera, pues puedes ya tomar decisiones, ¿no? O sea, entonces recuerden que los estudios aquí más que otra cosa nos van a servir para eso, para tomar una decisión y ver qué le voy a hacer al paciente. No voy a depender de ellos, solamente que te esté en la disyuntiva de hacerle algo, ¿no? O sea, ¿le pongo sonda o no le pongo sonda pleural, ¿no? O sea, que tengo duda que tiene un neumotórax, pues entonces lo ventaneo con el ultrasonido para ver si tiene datos de tal o un neumotórax, ¿no? Está hipotenso, tiene datos de choque, no responde a líquidos, pues le hago la ventana pericárdica, ¿no? Veo si tiene un derrame pericárdico o un tamponado en este caso, ¿no? Está hipotenso, igual veo su pulmón si no tiene un neumotórax extensión, ¿no? Entonces, de aquí los estudios en la evaluación primaria son para tomar decisiones. Igual, lo hacemos como todo, como al momento, ¿no? O en un mismo momento, o sea,
En lo que estamos evaluando A y B y C, pues ya le están canalizando, ya le están tomando muestras, ¿no? Y dentro de las muestras, pues sí, una gasometría arterial, esta es el gol estándar, pero si no la tengo en ese momento, pues una venosa, ¿no? Y entonces una gasometría venosa me da lactato, me da electrolitos, me da bicarbonato, ¿no? Me da una aproximación de la saturación, ¿no? O sea, entonces, con eso puedo tomar decisiones más rápido, ¿no? Entonces, no priorizar estudios que no van. Entonces, siempre tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué estudio me sale más rápido? Lo voy a tener más a la mano para decidir qué hacerle al paciente. Y tomar en cuenta que hay población especial, no todos somos iguales, digámoslo así. No es lo mismo atender a un niño, atender a un atleta, hablar de la embarazada, hablar del paciente geriátrico, incluso del obeso, ¿no? Para empezar, pues la vía aérea en el obeso, pues es complicada y es muy diferente también en el niño. Entonces, tomar en cuenta estas consideraciones especiales, hay adaptaciones fisiológicas que a veces no tomamos en cuenta y por lo menos aquí no tenemos tanta pericia, tanta experiencia porque no valoramos a todos este tipo de pacientes, por lo menos aquí en esta institución. Ya en las áreas de trauma, pues ahí sí ya, ¿no? Pero sí tomar en cuenta, todos se adaptan de forma diferente. A lo mejor nos llega el paciente atleta que difícilmente vamos a poder detectar de forma inicial un estado de choque por la misma adaptación fisiológica que tiene. Me pasó con un chavo de unos 21, 22 que estaba jugando fútbol americano y le cayeron como todo el equipo encima, ¿no? Entonces lo llevaron a urgencias porque estaba taquicárdico, pero él estaba neurológicamente íntegro, tensión arterial bien, todo normal. Entonces yo lo recibimos, lo vimos y lo menospreciamos. Dijimos, pues le duele, o sea, tenía dolor por el mismo aplastamiento, ¿no? Tiene dolor por esto taquicárdico. Lo pasaron a observación y pasaron como 2 o 3 horas hasta que lo pasaron a tomografía. Entonces, cuando lo pasan a TAC abdominal, porque tenía dolor abdominal, entonces lo pasan a tomografía y tenía 1500, 2000 en el abdomen, ¿no? O sea, estaba vaciándose. Y ya cuando vimos la imagen y lo volteamos a ver así, todo chocado, deteriorado, así, se fue hacia abajo, ¿no? O sea, y eso es precisamente por la adaptación del paciente deportista. O sea, ellos toleran mucho la hipovolemia, o sea, porque están en una condición que les permite tolerarla, pero pues no menospreciar esa parte, ¿no? O sea, era taquicardia solamente el que tenía. Ya después, pues ya hizo choque franco, ¿no? Pero, pues no dejar que evolucione eso sería como lo importante. Muy bien, bueno, y pues con respecto a la parte de resucitación y control de daños, aquí es muy importante tomar en cuenta que esto surge como estrategia para buscar y restaurar la homeostasis y función fisiológica con respecto a la triada letal que hace rato les mencioné como tratamiento definitivo de una lesión en un paciente traumatizado. Aquí, ¿qué nos compete a nosotros como médicos? El reconocimiento temprano y agresivo de la necesidad, el control temprano de la hemorragia, administración temprana de sangre. Ya les dije, a veces queremos administrar únicamente soluciones parenterales cuando no es lo que el paciente requiere. Si es un choque hipovolémico grado 4, bueno, pues a lo mejor lo principal es sangre en lugar de soluciones, ¿no? Transporte rápido a los equipos quirúrgicos, como les decía, hay veces que no se cuenta con la capacidad instalada, pero también dentro de las instituciones no se cuenta con un sistema de comunicación adecuado para el rápido servicio de un paciente grave. Y ahí tenemos que estar buscando o tenemos que auxiliarnos de otras formas para poder llevarle la atención cuando es algo en el que ya tenemos todos que estar pues casi actuando al unísono. Entonces, uno de los protocolos mencionaba la administración de gluconato de calcio, hablan sobre todo por vía intravenosa, porque se ha visto que en el paciente que cursa con hipocalcemia también se favorece el estado de hipercoagulabilidad. Entonces, si nosotros administramos el gluconato de calcio, vamos a tratar, bueno, lo que yo entendí es que con eso aminora el riesgo de que el paciente continúe con hemorragia. Lo mismo con el ácido tranexámico. El calcio se indica en que el caso de transfusiones masivas, ¿vale? Cuando ya se llega al límite de transfusiones, o sea, o cuando ves un paciente que se está examinando y requiere mucha sangre, o sea, por cada paquete globular le vas a pasar un gramo de gluconato para que de esa manera prevengas la hipocalcemia, porque eso te puede aumentar la hipercoagulabilidad, o sea, y eso pues te puede pues, dar un deterioro mayor en el paciente, pero solamente en casos de transfusiones masivas.
Porque cuando las instituciones masivas, el calcio le están llegando a medir el metabolismo de la feta. Las fetas cuando a veces se quedan muy duras en la cuantificación. Que salen plaquetopénicas, pero que no creemos que estén. Ajá, que sea real las piden. Pero Esas son vienen consideración si es de calcio. Entonces, si tú estás pasando completamente paciente, debe estar con la de calcio y tienes que estar bien con los niveles de calcio. Porque si no, Pregunta masticadora, agrávensela porque es muy común. Sí, el citrato, o sea, no lo toman en cuenta. Los paquetes globulares vienen con citrato para que no se coagulen. Entonces, como anticoagulante, si tú se los pasas al paciente, vas a quelar el calcio y vas a hacer la hipocalcemia. Entonces, por eso es que ante transfusión masiva está indicado el gluconato de calcio. ahora, existe también en el caso de los pacientes que lleguen a cursar con una hemorragia masiva, ciertos dispositivos. Esto obviamente para la colocación se requiere de personal con un adiestramiento pues en este tipo de dispositivos. Nosotros obviamente no lo tenemos, pero bueno, existe esto que es el REBOA, que es, bueno, consiste en la oclusión endovascular con balón en la aorta para reanimación. Lo que mencionaban es que el acceso es vía femoral, se introduce este dispositivo y se infla el globo. Sí, es lo que entendí, creo. Y con esto, o sea, permitimos tiempo, digámoslo así, para que al final se le dé el tratamiento final al paciente, tratando de permitir la perfusión en los diferentes órganos, evitando o controlando la hemorragia, pero solamente de forma provisional en lo que se le da el tratamiento definitivo. Son medidas que se han implementado últimamente y que ya entraron dentro de los protocolos de trauma avanzado, pero pues solamente en centros de trauma así avanzados los podemos utilizar, ¿no? O sea, colocar un valor intraaórtico para evitar la hemorragia, es decir, si tu paciente se está examinando una fractura de pelvis, una fractura en extremidades, o sea, le colocas el catéter en la aorta y la tapas para que la sangre no pase, ¿no? Pero eso ahí son por zonas, ¿no? O sea, de acuerdo al nivel de la hemorragia que tú sospeches, vas a colocar el catéter o vas a inflar la bolsa, ¿sale? Pero, por ejemplo, si es muy peligroso que la infles por arriba de las suprarrenales, de las arterias renales, porque ahí estás comprometiendo la perfusión renal. Entonces, preferiblemente siempre por debajo de las arterias renales, pero si tienes una hemorragia intraabdominal que no se cohíbe y no tienes un cirujano cerca o un cirujano a la mano, pues entonces le pones, teóricamente le puedes poner el catéter, inflarlo por arriba y con el de la mesentérica y con eso pues disminuyes la hemorragia intraabdominal. Como bien menciona Gaby, Jessy, perdón, es que, como bien menciona Jessy, son maniobras que son temporales, ¿no? O sea, no son definitivas, o sea, no, solamente es una medida heroica para tratar de salvar al paciente. Exactamente. Y hay un artículo que nos compartió también el doctor, entonces bueno, si sabemos qué hacer y lo hacemos aparentemente todo, ¿por qué el paciente sigue falleciendo? ¿O por qué no logramos incrementar la sobrevida de un paciente politraumatizado? Mencionan la bibliografía que el 25% de este tipo de pacientes, a pesar de que se les dé el manejo óptimo, van a fallecer. Y esto, lo relacionan con fallas en el sistema, con fallas en la atención, ya sea inicial o posterior a la evaluación del paciente, o también por el desconocimiento de esta tríada en el paciente de trauma. ¿Cuál es la tríada? ¿Sí la leyeron? Ajá, exactamente. Exactamente, son los tres factores que debemos de tomar en cuenta: coagulopatía, hipotermia y acidosis, ¿no? Entonces, ya una de las principales, digámoslo así, es la coagulopatía. Hay tres tipos de coagulopatía que surgen en el paciente con trauma. Uno es la coagulopatía aguda por coagulación endógena,
la coagulopatía por consumo y la coagulopatía por dilución. Lo que les mencionaba es que nosotros somos los principales causales de la coagulopatía por dilución y lo único que estamos generando es que el paciente se desangre en lugar de disminuir el riesgo de un mayor sangrado y condicionar que se perpetúe el choque, pues le estamos generando más daño. En la coagulopatía aguda por coagulación endógena, mencionan que esta se caracteriza en 1/3 de los pacientes politraumatizados y cursa con 3 cosas fundamentales. Uno es la autoheparinización, la activación de la proteína C y la activación de fibrinolisis. La autoheparinización, háganme cuenta que es como si estuviéramos administrando heparina directamente sobre el vaso. Lo que vamos a hacer es, perpetuar el sangrado, hacer que el paciente de verdad se muera de choque hipovolémico. Entonces, más que nada, tomar en cuenta estos 3 factores, tratar de identificar la causa y establecer el manejo definitivo en los pacientes. Hasta aquí era la parte de Pablo y mía. Ajá, Falta sí. todavía. Ahorita lo complementamos. También otra de las ya no me gusta, ¿no? Pero se vio que en las cantinas, para poner volumen, es esta, bueno, ahorita es que lo estaba buscando. ¿Fantinas? Creo que habla de coloides. Eso Eso es lo que quiere decir. Ah, ya, Lo que- gelatinas. Los coloides están. Pero antiguamente Por eso, los estaba coloides. para y aún así, a pesar de que expandía volumen, estaban sobre la población. Exactamente, pues fue la razón por la que se quitaron, porque promovían, eran procoagulantes, entonces se veía una incidencia muy alta en casos de hemorragia secundaria al uso de gelatinas, ¿no? Por eso es que ya no se utilizan los almidones, ¿no? Que se utilizaban mucho anteriormente. Ya hay nuevos almidones, ya hay nuevos derivados de estos, sintéticos y demás, que evitan, quitan este inconveniente, pero son muy caros todavía. Entonces todavía no están a nivel para comercializarse, o que todo el mundo lo tenga, o que estén en todos los centros de trauma. Y otra opción de coloides que podemos utilizar, pues el plasma o la albúmina en caso dado, ¿no? O sea, son opciones de coloides que lo podemos utilizar en caso de que no tengamos porque las gelatinas ya no se pueden usar. Nada más para complementar esto de la coagulopatía, o sea, la primera parte que ven coagulopatía aguda por coagulación endógena, ese evento es secundario al trauma, o sea, ese no lo podemos evitar. Todo paciente que sufre un traumatismo severo va a activarse los factores de la coagulación, porque se van a liberar moléculas asociadas a daño, se va a liberar respuesta inflamatoria sistémica, y eso te va a generar coagulopatías, ¿no? Per se. Eso no lo podemos atacar. Lo que sí podemos atacar es la coagulopatía por consumo, y la coagulopatía, por dilución, ¿no? La triada, es decir, la misma hipotermia y la misma acidosis te van a aumentar la frecuencia de coagulopatías, ¿no? Entonces, prevenir la hipotermia y la acidosis te van a disminuir el riesgo hemorrágico también en el paciente, ¿no? Y tratamos la coagulopatía por dilución evitando el uso o el abuso de los cristaloides y colocando sangre total, ¿no? Que son los protocolos que tendrían que se tienen que utilizar, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco de lo de un poquito más a fondo la reanimación en control de daños. Entonces, no urgencias. Trauma. Reanimación en control de daños. Ok, primero este. Muy bien, entonces estas son tarjetas que se emitieron en una organización, no me acuerdo cómo se llama, pero son precisamente enfocadas al tratamiento o a la identificación de los pacientes con necesidad de control de daños y el tratamiento, las pautas que debemos de seguir, ¿sale? En ellas, ¿qué es la reanimación en control de daños? Como bien mencionó Leti, o sea, son todas aquellas acciones que vamos a usar para el paciente que se encuentra en un contexto de un trauma severo o un politrauma, ¿sale? Entonces,
que en un paciente con trauma severo o politrauma, pues está en riesgo precisamente, se activa la tríada letal, además de que pues está en riesgo la perfusión por el estado de choque asociado, ¿no? Entonces, pues bueno, reconocer el estado de choque en el paciente con trauma es prioritario, ¿no? Lo que nos dicen aquí es que la presión sistólica es la que es el que mayor dato con sensibilidad y especificidad tiene para detectar el estado de choque, ¿no? Una tensión arterial sistólica por debajo de 100 nos está dando a entender que el paciente ya está en un estado de choque. Ahora bien, ¿cómo lo tenemos que mantener? Ok, ya vimos al paciente, llegó a nuestra sala de urgencias, detectamos el estado de choque, iniciamos volumen, iniciamos aminas, en dado caso que no responda a volumen. ¿Y cuáles van a ser nuestras metas de tratamiento? Las vamos a guiar por presión sistólica, ¿sale? No por presión arterial media, ¿sí? No por otros índices más que la sistólica. ¿Y cuál es la que tenemos que tener que mantener? 100 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Cómo se llama esta medida? Hipotensión permisiva, ¿ok? Entonces, no vamos a mantenerla por arriba de 100 milímetros de mercurio, vamos a tenerla alrededor de esa cifra, ¿sale? Solamente que el paciente tenga lesión cerebral asociada, la vamos a considerar subir hasta 110, ¿sale? Entonces, si el paciente tiene un Glasgow bajo, sospechamos de una hemorragia intracraneal o ya la documentamos, entonces, en ese momento manejamos tensiones arteriales sistólicas hasta 110, ¿no? No nos vamos a guiar entonces por la media de 90 a 110, que es la que usualmente nosotros manejamos, pero esto aplica únicamente para el paciente con trauma, ¿ok? Entonces van a ser nuestras metas de presión arterial. Para el control de la hemorragia, pues sí, aplicar torniquetes, pero solamente en el contexto de la hemorragia exsanguinante, ¿no? A bandas de presión y dispositivos hemostáticos, ¿no? Si detectamos la fractura de pelvis exsanguinante, ¿qué vamos a colocar? Pelvis. Es un, bueno, la idea sería tener el dispositivo para cerrar la pelvis, pero ¿cómo le llaman los? ¿Un qué? Una sábana. Exactamente, es reducción de la fuente de fractura, ¿no? Entonces, si tenemos un hueso largo fracturado, el fémur lo tenemos que reducir. Si tenemos la pelvis fracturada, ajá, no tenemos. Entonces, pues lo podemos hacer con una férula normal y que traccionen para acomodarlo, ¿no? Y en el caso de la fractura de pelvis, pues sí, como bien mencionaba Lupita, la sábana, ¿no? Entonces, ahí tengo un video, ahorita a ver si me da tiempo de ponérselos, de cómo se coloca este dispositivo para la sábana, ¿no? Solamente. Y utilizar el reboa si es que lo tenemos a la mano, ¿no? O sea, es lo que se dice. En el caso de la reanimación, tenemos que utilizar cristaloides de primera elección, pero si detectamos la necesidad de transfusiones, porque la hemorragia es muy profusa, entonces el protocolo va a ser plasma, plaquetas y células rojas en proporción 1:1:1, ¿sale? Entonces, no solamente pasarles eritrocitos o paquetes globulares, sino también tener en cuenta la necesidad de pasar plasma y plaquetas. ¿Por qué? Por la coagulopatía por dilución. De todas maneras, si aunque le aportemos nosotros eritrocitos al paciente, no le estamos aportando ni factores de la coagulación ni plaquetas, ¿no? Entonces, todo eso se pierde por la hemorragia. Entonces, por lo tanto, tenemos que aplicarlo. Si el paciente presenta una hemorragia exsanguinante, aplicar protocolos 1:1:1, ¿no? Si tenemos solamente plasma y plaqueta y células rojas, pues solamente en proporción 1:1, ¿sale? Y podemos calentarlos, idealmente se tiene que calentar el paquete antes de pasarlo para para evitar la hipotermia asociada a la aplicación de de la sangre, pero pues tiene que ser por medios controlados. No se puede meter así como así al horno de microondas un paquete globular, porque se va a coagular, ¿no? O sea, y no te va a funcionar, ¿no? Entonces, tener en cuenta esa parte de que pues tiene que ser una temperatura controlada. Y lo que le mencionaban hace rato, la prevención de la hipocalcemia, 1 gramo de gluconato de calcio inmediatamente después de la primera unidad de sangre que le estamos pasando, ¿sale? Para evitar precisamente la quelación del sodio. Ahorita vamos a ver otra tarjeta. Esas tarjetas se las pasé al chat. Así que, Doc, una pregunta. En el consenso de anestesiología para el manejo de la hemorragia de 2019, mencionaba que era mejor utilizar crioprecipitados. ¿Sí? ¿No? crioprecipitados en lugar de
sangre Pues nadie. no es que la sangre, los crioprecipitados no te van a proveer de células rojas, o sea, y recuerda que uno de los condicionantes del estado de choque es precisamente el aporte, ¿no? Sí. Si mejoras el aporte, pues vas a mejorar el estado del paciente. Entonces, los crioprecipitados, pues en lugar de las plaquetas o del plasma, ¿no? O sea, pero la sangre siempre tiene que estar, o sea, los glóbulos rojos, Y concentrado en Ajá. el sí, pero lo ideal sería sangre reconstituida, ¿no? Pero eso es muy, tarda mucho. Y crioprecipitados los puedes usar en lugar de la, sí, o ácido tranexámico, ¿no? Pero aquí creo que tampoco tenemos. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ah, mira. Entonces, Es 100, sí, bueno, el de efecto viene de 100. El de aquí no. Que se le administra Pero un gramo. pero no es un gramo. No es un gramo. Es un gramo y luego es un. Antes sí, no, de 10 miligramos. Bueno, no. de inicio. Esa no. Ya después le ponen Luego es cada 8 horas, pero lo que mencionan es que dentro de las 3 primeras horas del trauma. Sí, por eso. Entonces, y después. Un gramo en bolo. Sí. Y ya después. Cada 8. Ah, ok. un gramo es en bolo, pero para 10 o 15 minutos. Sí, o sea, le llaman. Pero no así. Pero sí, sí. No por push. No, no, y debe ser despacito porque condiciona hipotensión en el paciente. Ajá, exactamente. Entonces, Y eso para. ¿Y cuándo se obviamente cuando se termina la acá, O Cuando- pasa aquí, pasa el quirófano. o que mueran, o que pase. Ah. Cuando ya se Esta otra tarjeta está más completa. Aquí te habla precisamente de los elementos a tomar en cuenta en el triage, los datos clínicos que tienes que valorar, ¿no? Y las presiones arteriales que tienes que buscar, control de la hemorragia, resucitación y bueno, aquí vienen las dosis de citralexámico precisamente, ¿no? 1 gramo IV o intraóseo diluido en 100 mililitros sobre el tiempo de 10 o 15 minutos dentro de las primeras 3 horas del trauma, ¿sale? Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque pues si pasa más de 3 horas, los artículos de la evidencia dicen que no funciona o que no tiene beneficio, ¿no? O sea, que no hay diferencia en la mortalidad. Entonces, por eso es que se indica dentro de las primeras 3 horas. Y por el precio, ¿no? Entonces, pasártelo a pacientes que están fuera del tiempo, pues también no es efectivo, por lo tanto, pues se eleva mucho los costos, ¿no? Y la segunda dosis, como bien mencionó esta, Jessie, es después cada 8 horas, ¿sale? Y, ¿qué más? A ver, otra que vienen por acá. Eso igual aplica para, por ejemplo, en las fotografías estéticas. Sí, sí, también. Sí, también es otro. Otro punto aquí. Otro punto aquí, a tener en cuenta es qué tipo de sangre le vas a pasar al paciente. O sea, aquí surgen dilemas y problemas porque las guías te dicen puedes pasarle O negativo, ¿no? O sea, si no tienes tipo ni tiempo para tiparlo y cruzarlo, O negativo lo pides. Pero si aquí pides O negativo, de hecho, cualquier hospital de México, o sea, para empezar que haya, ¿no? Y segundo, que te la suelten, que te la den, ¿no? O sea, porque te ponen 1000 peros no, es que usted se va a hacer, si yo me hago responsable, pero tiene que firmar 1000 cosas. Sí, pero ya dámela, ¿no? O sea, sí, es difícil que rompamos con ese paradigma, pero pues pues es necesario. Si tu paciente ves que está exsanguinándose, desangrándose, exacto, no sé cuánto tiene, lo amerita, pues no, sí lo amerita porque se le cortó una pierna y está sangrando de ahí, ¿no? O sea, tenemos que, si está indicado hay que pedirlo, ¿no? Entonces, esos son como la esencia del control de daños. El control de daños, o sea, realmente surgió como una conducta quirúrgica, ¿no? El control de daños es básicamente mételo a quirófano y no lo repares, ¿no? O sea, solamente contén la hemorragia y después en un segundo tiempo, ya que esté más estable, lo metes para reparación completa, ¿no? Y precisamente nosotros como urgenciólogos apoyamos esta técnica o este protocolo mediante la reanimación, ¿no? O sea, si nosotros pasamos
5,000 de solución salina a un paciente que llega en choque por trauma y luego lo pasan a quirófano, la mortalidad aumenta mucho, ¿no? Si nosotros no le reponemos sangre, la mortalidad aumenta mucho. Si no le prevenimos la triada mortal, la mortalidad también aumenta, ¿no? Entonces, esa es la esencia del control de daños en el contexto del paciente con trauma para nosotros como urgenciólogos, ¿no? Y pues el reconocimiento de las lesiones que lo pueden producir. La revisión primaria es básicamente reconocer las lesiones que ponen en peligro la vida de manera inmediata, ¿no? Ese es el objetivo principal de esta parte. Después de eso, pues ya viene la revisión secundaria. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero antes les quiero mostrar el videíto de de lo de la pelvis, porque eso. Yo lo puse. Luego se los busco y luego se los mando, porque sí, sí es importante ver esa parte. Y ya para concluir, en la revisión secundaria, o sea, ya básicamente es irte por aparatos y sistemas, ¿no? En la revisión primaria ya tuviste que haber identificado y resuelto todo lo que va a matar al paciente, ¿no? Si está obstruida la vía aérea, pues la desobstruyes, ¿no? Si está en apnea, le das ventilación o lo intubas si es posible. Si está comprometida la ventilación por un neumotórax de tensión, lo resuelves. Si está comprometida por un tórax inestable, lo resuelves. Si está comprometida por un tamponade cardíaco, lo resuelves. No, es buena circulación, ¿no? O sea, tamponade cardíaco es otra de las lesiones potencialmente mortales que tenemos que reconocer de manera inmediata, ¿no? Y que una vez que descartas y la hemorragia, ¿no? La hemorragia masiva, intraabdominal o pélvica, si la puedes controlar, la vas a controlar, ¿no? Ya en la revisión secundaria, pues básicamente por aparatos y sistemas o de pies a cabeza, ¿no? Entonces ahí sí ya identificas lesiones que no son prioridad, por ejemplo, un neumotórax simple, un neumotórax no masivo, una fractura costal, un abdomen agudo, ¿no? Pero que no están de datos de choque, por ejemplo, ¿no? O sea, una fractura de extremidades, una fractura de pelvis leve, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico que no es severo, ¿no? Un moderado, por ejemplo, ¿no? Y ya que en esa pues, le vas a dar tratamiento de acuerdo a lo que tú vayas encontrando. Aquí ya puedes echar mano básicamente de los de paraclínicos más profundos, ¿no? Una biometría hemática, química, electrolitos, PFHs y examen de orina, ¿no? Y ya ahí ya puedes echar mano de paraclínicos también de imagen, como una tomografía o un ultrasonido ya con más calma. Con respecto a los estudios de imagen, es algo que quiero también, creo que se los he mencionado mucho cada que llega un paciente, que tenemos un paciente en sala grave, que es si está inestable, no lo pasas a TAC, ¿no? O sea, la tomografía es un estudio de elección para pacientes estables solamente. O sea, si tiene tensión arterial adecuada o tiene aminas a dosis bajas, ¿no? No requiere, o está en apoyo ventilatorio, pero no requiere PIPs altos, no requiere maniobras muy avanzadas, entonces lo puedes llevar a una tomografía. Pero si no, si está con datos de inestabilidad, está prohibido el movilizar al paciente. En ese caso, lo que tú podías hacer ahí, si tienes radiografías portátiles, pues las usas. Si tienes el ultrasonido, pues lo usas, ¿no? O sea, que serían los estudios que tienes a la mano para diagnosticar. El lavado peritoneal diagnóstico se puede utilizar, sí, tiene mucha evidencia. De hecho, es el gold estándar para el diagnóstico de hemorragia intraabdominal en el paciente con trauma. Pero, pues, es complicado y es riesgoso, ¿no? O sea, tiene cierto grado de riesgo, y más para si no lo han hecho. Es colocar un catéter intraabdominal como si fuera un catéter de diálisis, infundir solución de solución salina, le das una movilización al abdomen y ya después lo dejas para que vacíe a gravedad, ¿no? Si hay hemorragia franca o cuando tú colocas el catéter aspira sangre, entonces es positivo y lo pasan a quirófano, ¿no? Es indicación quirúrgica. Si no aspira sangre y no hay datos salida franca de sangre, entonces lo pasas a estudio diagnóstico, le haces un citológico de ese líquido y ves cuántos eritrocitos tiene, si tiene leucocitos, si tiene amilasa, si hay lipasa,
en el estudio o hay hipertransaminasemia, entonces es indicativo de tratamiento quirúrgico. Realmente los valores no los recuerdo, si alguien los recuerda por ahí, pues se lo agradeceré, pero sí hay sí hay cortes para decir bueno, el estudio citológico, cuánto se tiene que cuantificar para decir si es positivo o no. Pero como es un estudio que se ha dejado mucho de lado por sus complicaciones, pues, y aparte que el ultrasonido llegó prácticamente a quitarlo, a darle una patada, ¿no? Sí, por- se usa, si no tienes ultrasonido, es una medida bastante buena, ¿no? O sea, si ustedes no hacen servicio social, pero si hicieran rotación de campo, o sea, se van a Chiapas o a Oaxaca, donde no hay ultrasonido, pues entonces, pues sí, pueden. Bueno, depende qué zona, pues. Si te vas a Oaxaca Centro, pues sí. Uno que otro oso por ahí, pero Bueno, te vas a Guerrero, así, o sea, Claro, como ya no con mi claro, hable de guerrero. pero sí, eso sería como ¿alguna otra duda que tengan ahorita con respecto a eso? ¿Quién está en línea? Leslie y Popoca. Ay, Diana. ¿Alguna duda que tengan allá en línea? No, Doc, todo bien, gracias. Muy bien, entonces,